Hola gente linda del canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo como siempre feliz de estar aquí con ustedes, listos para otro vídeo que créanme viene con todo. Hoy 7 de julio de 2025 El internet está que arde, las redes sociales enloquecieron y todo el mundo habla de lo mismo, la impactante noticia de Hande y Kerem. Sí, lo escucharon bien. Hande Erçel y Kerem Bürsin, nuestra pareja favorita, la que nos hizo suspirar y soñar con un amor de cuento de hadas, nos han dado una noticia bomba. Y como buenos fans que somos, y como amantes de las noticias de última hora, tenemos que hablar de esto. Así que prepárense porque este vídeo viene cargado de información, análisis, especulaciones, y mucho chisme. Vamos a desglosar todo lo que sabemos hasta el momento, a analizar las pistas, a ver qué nos dice la prensa turca y sobre todo, a dar nuestra opinión, porque ¿a quién no le gusta opinar de esto? Pero antes de empezar con todo el chisme, quiero recordarles, si aún no lo han hecho, que se suscriban al canal. Es gratis. Y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Estén atentos porque tenemos muchísimo contenido sobre series turcas, noticias de celebridades, análisis de actores y actrices y muchas sorpresas más. Suscribirse es la mejor forma de estar al tanto de todo. Así que ya saben, suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Y ahora sí, vamos a lo que nos interesa. La noticia que ha sacudido el mundo de las series turcas, la supuesta separación. ¿O será solo una crisis? ¿Una estrategia de marketing? ¿Qué está pasando realmente entre Hande y Kerem? Todo comenzó con rumores como suele ser, ¿verdad? Los rumores siempre son el caldo de cultivo para estas noticias. Empezaron a correr rumores sobre una supuesta distancia entre ellos. Que si ya no se les veía juntos, que si cada uno estaba haciendo su vida por separado, que si no se comentaban en redes sociales. Las señales eran sutiles, pero los fans como siempre lo notamos todo. Asterisco el origen del rumor, las primeras pistas y la desconfianza creciente asterisco. Como buenos detectives de las redes sociales, los fans de Hande y Kerem empezamos a notar ciertas anomalías en la dinámica de la pareja. No es que nos la pasemos espiando, pero es inevitable. Cuando sigues a una pareja que te encanta, observas cada detalle, cada gesto, cada ausencia. Y fue precisamente la ausencia de ciertos elementos lo que encendió las alarmas. Empezaron a notarse ciertas ausencias. No se les veía juntos en eventos públicos, ni en reuniones privadas, ni en fotos espontáneas compartidas por amigos en común. Sus agendas parecían totalmente separadas. ¿Y qué pasa cuando una pareja que siempre está junta, de repente desaparece de la escena pública? Exacto, saltan todas las alarmas. Si bien es cierto que ambos actores siempre han mantenido un perfil relativamente reservado en cuanto a su vida personal, siempre encontramos al menos pequeños guiños de su amor. Pequeñas muestras de afecto en sus redes sociales, comentarios en publicaciones, fotografías juntos que dejaban entrever su felicidad. Pero gradualmente esas muestras de amor y complicidad fueron disminuyendo. Al principio, nadie quería creerlo. Es normal que no se vean todo el tiempo, decían algunos. Están ocupados con sus trabajos, tienen proyectos en simultáneo y sus agendas no siempre coinciden, argumentaban otros. Son famosos, tienen derecho a su privacidad, debemos respetar su espacio, se defendían muchos fans, aferrándose a la esperanza. Y sí, todo eso es cierto y entendemos que la vida de una celebridad es compleja, pero el corazón de un fan es terco, y la esperanza, lo último que se pierde. Pero la situación se complicó aún más cuando los medios de comunicación turcos, siempre al acecho, comenzaron a recoger el rumor. Algunos medios de comunicación, con fuentes cercanas a la pareja, empezaron a sugerir que las cosas no iban bien. Y lamentablemente esas insinuaciones se convirtieron en la semilla de la que brotaría la noticia bomba. Asterisco el artículo explosivo, la chispa que encendió la llama asterisco. Pero, ¿qué detonó realmente la bomba? Fue un artículo publicado por un importante medio turco, de gran reputación en el mundo del espectáculo. El medio, conocido por su credibilidad y sus fuentes confiables, publicó una nota que encendió todas las alarmas. En ese artículo se afirmaba, con fuentes cercanas a la pareja, que Hande y Kerem habían decidido tomar caminos separados. ¡Boom! La noticia explotó.
El artículo, cuidadosamente redactado y con un lenguaje que pretendía ser neutral, mencionaba varios factores que, según sus fuentes, habrían influido en esta difícil decisión. Hablaban de diferencias en sus estilos de vida, de prioridades distintas, de la presión mediática y de las largas jornadas de trabajo que a veces dificultan mantener una relación. Uf. Todo un drama. El artículo, para ser más específico, mencionaba que Andy y Kerem, a pesar del gran amor que sentían el uno por el otro, habían llegado a un punto en el que no lograban conciliar sus ambiciones profesionales con su vida personal. Parecía que para ambos el éxito en sus carreras era una prioridad y que, para lograrlo, debían enfocarse al 100% en sus proyectos individuales. Además, el artículo hacía referencia a la intensa presión mediática que sufrían. La pareja, desde el inicio de su relación, fue blanco constante de los paparazzis, los medios de comunicación y los fans, que no dejaban de acosarlos. La constante exposición, las críticas, las especulaciones y la falta de privacidad fueron factores que, según el artículo, desgastaron la relación y dificultaron la convivencia. Y claro, a partir de ahí todo se convirtió en un hervidero. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de reacciones, de análisis, de especulaciones. Los fans, divididos entre la tristeza y la incredulidad, no sabían qué pensar. Algunos se negaban a aceptar la noticia, esperando una desmentida. Otros, resignados, aceptaban la realidad. Y muchos simplemente se dedicaron a especular sobre las causas de la ruptura y el futuro de cada uno. ***, el silencio de los protagonistas, la incertidumbre se profundiza ***. ¿Pero qué sabemos realmente? ¿Hay alguna confirmación oficial? Y aquí es donde la cosa se pone interesante porque no hay una confirmación oficial. Ni Andy ni Kerem han salido a hablar directamente sobre el tema. Han evitado hasta el momento pronunciarse públicamente sobre la supuesta ruptura, dejando a sus fans en la incertidumbre. Lo cual, por un lado, es comprensible, ya que tienen derecho a su privacidad y a tomarse el tiempo necesario para procesar la situación y decidir cómo manejarla. Sin embargo, el silencio de los protagonistas, por otro lado, alimenta aún más las especulaciones. Al no haber una declaración oficial, los medios de comunicación y los fans se ven obligados a recurrir a rumores, conjeturas y análisis de las pistas que dejan en sus redes sociales y en sus apariciones públicas. La falta de una confirmación oficial ha generado un debate interno entre los fans. Algunos creen que el silencio es una señal de que la noticia es falsa y que Andy y Kerem están planeando una estrategia para desmentir los rumores. Otros, por el contrario, interpretan el silencio como una señal de que la separación es real y que están lidiando con una situación delicada. ***, las pistas, análisis de redes sociales y apariciones públicas ***. Lo único que tenemos son algunas, digamos, pistas. Como buenos investigadores, los fans han analizado meticulosamente las redes sociales y las apariciones públicas de Andy y Kerem, buscando señales que confirmen o desmientan la noticia. Por ejemplo, el hecho de que efectivamente no se han visto juntos en público en mucho tiempo es una de las señales más evidentes. Las últimas fotografías de la pareja juntos datan de hace varios meses, lo que generó sospechas. A pesar de que cada uno tiene una agenda muy ocupada, siempre encontraban tiempo para compartir momentos especiales. La ausencia de esas imágenes conjuntas fue un indicador importante. O que en sus redes sociales ya no se dedican mensajes románticos ni se comentan las publicaciones. Antes era común ver comentarios cariñosos y emoticones en las publicaciones del otro. Ahora, sin embargo, esa interacción ha disminuido drásticamente. Y cuando hay alguna interacción, es de carácter muy general, como si evitaran cualquier muestra de intimidad. Eso sí, ambos siguen publicando, pero por separado, como si cada uno estuviera en su propio mundo. Además, algunos fans han notado ciertas actitudes que podrían interpretarse como señales de soltería. Andy, por ejemplo, ha sido vista compartiendo con amigos, disfrutando de su tiempo libre, viajando. En sus redes sociales comparte fotografías de sus viajes, sus salidas con amigos y sus proyectos profesionales. Parece estar enfocada en su carrera y en disfrutar de su vida personal, sin hacer referencia a ninguna relación sentimental. Kerem, por su parte, también ha estado muy activo en sus proyectos profesionales, y se le ha visto disfrutando de la vida con amigos. Al igual que Andy, parece estar enfocado en su trabajo y en sus amistades. En sus redes sociales comparte fotos de sus rodajes, sus entrenamientos y sus momentos de ocio con amigos.
Asterisco asterisco especulaciones y teorías, realidad o estrategia, asterisco asterisco. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es una ruptura definitiva? ¿O tal vez, solo una crisis pasajera? ¿O incluso, una estrategia de marketing para generar más interés en sus proyectos? Todo es posible. Hay quienes creen que esta noticia podría ser una estrategia para promocionar alguna nueva serie o proyecto en el que estén trabajando. No sería la primera vez que una pareja de famosos crea un poco de drama para generar más atención mediática. Recordemos que el mundo del espectáculo es un negocio y la publicidad es fundamental para el éxito de cualquier proyecto. ¿Será este el caso? ¿Estarán Andy y Kerem jugando con nuestros sentimientos para generar más expectación sobre sus futuros trabajos? Esta teoría, aunque plausible, ha generado cierta controversia entre los fans. Algunos consideran que utilizar una supuesta ruptura sentimental como estrategia de marketing es poco ético y que podría dañar la imagen de ambos actores. Otros, sin embargo, argumentan que es una práctica común en el mundo del espectáculo y que, al final, lo importante es que Andy y Kerem sean felices y que su trabajo sea valorado. Pero, seamos sinceros, a veces las cosas son lo que parecen. Y es posible que después de un tiempo juntos, Andy y Kerem hayan decidido tomar caminos separados. La vida de las celebridades es complicada, y mantener una relación estable aún más. La constante exposición mediática a la presión de los fans, las exigencias profesionales y la falta de privacidad pueden pasar factura a cualquier pareja. La verdad es que por ahora, solo tenemos especulaciones y rumores. Hasta que Andy y Kerem no hablen directamente sobre el tema, todo lo demás son conjeturas. Y mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Pues seguir analizando las pistas, estar atentos a las redes sociales y, sobre todo, respetar su decisión, sea cual sea. Al final son personas con sentimientos, con sus propias vidas, y merecen nuestro respeto, independientemente de lo que pase. Asterisco asterisco el futuro incierto, ¿qué les depara el porvenir? Asterisco asterisco. Pero vayamos un poco más allá. Hablemos de, ¿qué podría pasar ahora? Si la ruptura es definitiva, ¿qué les depara el futuro? ¿Cómo afectará esto a sus carreras? Hande Erçel, por ejemplo, es una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía. Su belleza, su talento y su carisma la han convertido en un ícono. Su carrera seguramente seguirá en ascenso con nuevos proyectos, nuevas campañas publicitarias y nuevos éxitos. ¿Quién no la quiere? Hande tiene un gran futuro por delante. Su popularidad, su profesionalismo y su capacidad para conectar con el público la convierten en una de las actrices más cotizadas del momento. Kerem Bürsin, por su parte, es un actor talentoso y carismático, con una gran base de fans. Su futuro también es prometedor. Seguramente seguirá trabajando en proyectos interesantes, tanto en Turquía como en el extranjero. Kerem tiene un gran potencial y su versatilidad le permite interpretar todo tipo de personajes. Su carisma, su talento y su dedicación al trabajo lo convierten en un actor muy prometedor. Ambos tienen un gran futuro por delante. Ambos son jóvenes, talentosos y exitosos. Y aunque la separación pueda ser dolorosa, también puede ser una oportunidad para crecer, para evolucionar y para alcanzar nuevas metas. Asterisco asterisco el impacto en los fans, la comunidad frente a la adversidad asterisco asterisco. ¿Y qué pasará con los fans? Bueno, los fans siempre seremos fans. Seguiremos apoyando a Hande y Kerem, independientemente de lo que pase en sus vidas personales. Seguiremos viendo sus series, leyendo sus noticias, comentando sus publicaciones. Porque somos fans. Los fans son una comunidad que a menudo se fortalece en momentos de crisis. En este caso, la supuesta separación de Hande y Kerem ha generado un sentimiento de tristeza y decepción entre los fans, pero también ha unido a la comunidad. Los fans se han volcado en las redes sociales para expresar sus sentimientos, compartir sus teorías y apoyarse mutuamente. Es importante recordar que los fans, aunque se sientan cercanos a sus ídolos, no son dueños de sus vidas. Hande y Kerem tienen derecho a tomar sus propias decisiones y a vivir sus vidas como mejor les parezca. Los fans, en lugar de juzgar o criticar, deben respetar sus decisiones y brindarles su apoyo incondicional. Y es que al final, lo que importa es que Hande y Kerem sean felices. Que encuentren la felicidad, el amor y el éxito en sus vidas. Y nosotros como fans, solo podemos desearles lo mejor.
Asterisco asterisco el camino a seguir, expectativas y reflexiones asterisco asterisco. Pero, mientras tanto, ¿qué podemos esperar? Pues estar atentos a las redes sociales, como ya dije, a ver si alguno de los dos se pronuncia. Esperar a ver si hay alguna confirmación oficial. Analizar las pistas, comentar, especular. Y disfrutar del drama. Porque al final, el drama es parte de la vida, y el drama de las celebridades aún más. Lo importante es que independientemente de lo que pase, recordemos que Hande y Kerem son personas reales, con sentimientos, con sus propias vidas. Y debemos respetar su privacidad y sus decisiones. La supuesta separación de Hande y Kerem es una noticia que ha generado gran expectación en el mundo del espectáculo. Los fans, los medios de comunicación y el público en general, esperan con ansias una confirmación oficial o alguna declaración por parte de los protagonistas. Mientras tanto, los fans continuarán analizando las pistas, especulando y debatiendo sobre las posibles causas de la ruptura. Sin embargo, es fundamental recordar que, más allá de las especulaciones y los rumores, Hande y Kerem son personas reales que merecen respeto y privacidad. La vida de las celebridades es compleja y, a menudo, está llena de desafíos. Los fans, en lugar de juzgar o criticar, deben brindar su apoyo incondicional a Hande y Kerem, respetando sus decisiones y deseándoles lo mejor en el futuro. Así que, gente linda, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado del chisme, del análisis y de las especulaciones. Porque a mí me encanta hacer esto con ustedes. En resumen, la noticia de la supuesta ruptura de Hande y Kerem ha sacudido el mundo de las series turcas. Rumores, especulaciones, pistas, pero ninguna confirmación oficial. Solo el tiempo dirá qué pasó realmente. Mientras tanto, seguiremos atentos a las redes sociales, a los medios turcos y a cualquier novedad que surja. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Me encanta tenerlos aquí conmigo compartiendo estas noticias y debatiendo sobre nuestros ídolos. Gracias por su tiempo, por sus comentarios, por su apoyo. Ahora, quiero que me dejen en los comentarios qué opinan ustedes. ¿Creen que es cierto? ¿Es una estrategia de marketing? ¿Qué les gustaría que pasara? Quiero leer sus opiniones. Compartan sus teorías. Comenten. Participen. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por supuesto, no se olviden de dejar un like, de compartir este vídeo con sus amigos y sobre todo, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido interesante por venir. Así que ya saben, denle al like, compartan, suscríbanse y activen la campanita. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y chao, chao. Hasta la próxima.